Vamos con un nuevo vídeo de este curso puente de trading básico. Probablemente este curso puente sea publicado en mi canal de YouTube, aunque está sobre todo dirigido a las personas que entran nuevas a mi formación, la formación SOPI Plus, que podéis encontrar en sopiplus.com o con el objetivo de que esta gente adquiera un nivel base bastante interesante para proceder con mis metodologías exclusivas y avanzadas. Entiendo que sin este curso pues pueda ser un poco exigente la formación para la gente más nueva en este sector, entonces he decidido hacer un curso puente. Ya sabéis que pese a todo lo que explique en este curso puente, yo opero con mis metodologías propias desarrolladas por mí con este tipo de gráficos. Este gráfico damos una versión educativa de manera incluida en nuestra formación. Somos de las pocas academias que da un indicador de este calibre de manera incluida, y también la versión pro de este indicador la podéis adquirir en la web mediante una mensualidad, pero también la podéis probar durante unos cuantos días de manera gratuita solicitándomelo a través del chat de la web. Dicho esto, todo este contenido es con fines exclusivamente educativos y en ningún momento pretende ser de ninguna manera recomendación de ningún tipo. Vale, vamos a hablar sobre la anterior clase. En la anterior clase hablábamos sobre las medias móviles, las desgranamos un poco, vimos las fórmulas, vimos absolutamente todo, varias formas distintas en las que la gente o conocidas de operar con medias móviles, y hoy vamos a basarnos en otro tipo de indicadores, también muy conocidos, también básicos de trading, que son los osciladores, chicos. Lo primero, quiero desglosar un poco los objetivos que tengo con esta clase, que es que entendáis lo que son los indicadores osciladores, un poco cómo se originaron o la razón por la que existen. También mencionar los osciladores más utilizados, los indicadores osciladores, cómo se calculan y formas de interpretarse. Bien, así que nada, ¿qué es un oscilador, chicos? Voy a poneros un oscilador en el gráfico, por ejemplo, uno de los más conocidos, como pudieran ser los estocásticos, lo ponemos aquí en el gráfico y vamos a empezar a definir qué son los indicadores osciladores. Se llaman osciladores porque son indicadores que van oscilando entre un rango y otro, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, entre 0 y 100 en el caso del estocástico, pero pudiera ser menos 100 más 100, lo que sea. La cosa es que van oscilando. Bien, y por lo general intentan medir el momentum. ¿Qué es el momentum en trading? Lo escucharéis mucho en este sector. El momentum es como una fuerza del movimiento, ¿vale? Una fuerza, pero que en mi opinión se mide de manera un tanto subjetiva, ¿no? Una fuerza, ¿cómo la podrías medir, no? Fuerza en física está medida en newtons, pero en trading, ¿cómo mides fuerza de movimiento? ¿Mediante un indicador se puede medir de manera objetiva la fuerza de un movimiento? Esto es algo que daría para otro vídeo completo y es una cuestión que os lanzo aquí para que penséis de la mano de un profesional que seguramente no escuchéis en ningún otro vídeo. Entonces, por lo general, nos trata de medir la sobrecompra y la sobreventa del mercado. Son conceptos también muy conocidos y vamos a entrar en ello. Sobrecompra es cuando se estima que el precio está caro, ¿vale? Con respecto a un parámetro. Y sobreventa es cuando el precio está barato con respecto a un parámetro. En este caso, con respecto al estocástico que tenemos ahora configurado, por ejemplo, tenemos un nivel de sobrecompra, que es este nivel, el nivel 80, y un nivel de sobreventa, que es el nivel 20. Por encima de este nivel se estima que está en sobrecompra el precio, ¿vale? Y por debajo de él se estima que está en sobreventa. Bien, como os comento, y lo más importante es con respecto a qué, ¿vale? No podéis decir de manera profesional que un activo o un precio está en sobrecompra o está en sobreventa y punto. No, está en sobrecompra con respecto a este estocástico que tiene periodo 14, ¿vale? Y punto. No podéis decir que simplemente está en sobrecompra. Eso es muy poco profesional, ¿vale? Dicho esto, en base a estas señales te puede decir si el precio está con respecto a esta señal o muy barato con respecto a esta señal, ¿vale? ¿Cuándo se dice que funciona mejor un oscilador? Pues se dice que un oscilador funciona mejor en un gráfico de rango, en un gráfico en rango, mejor dicho, cuando el mercado lateraliza. ¿Por qué? Porque es más probable que cuando el precio llegue a sobrecompra o sobreventa reaccione mejor. Si estás en un mercado tendencial como este, estás viendo de manera continua que el precio entra en sobreventa de manera constante, pero no genera un retroceso al alza potente hasta aquí, pero empieza a dártelo desde aquí, desde más o menos el principio del movimiento. Entonces, imaginaos el momento en el que vosotros, por el simple hecho de que el precio está en sobreventa, empezáis a buscar por aquí compras, empezáis a buscar una compra por aquí, que es un poco las metodologías que solemos ver a veces en algunas cuentas de trading,
que empiezan a abrir una operación en compras aquí, te abren otra operación en compras aquí, te abre otra operación en compras pues por aquí, que también está en sobreventa, por aquí, te abren otra operación en compras por aquí, y a veces se va a favor, pero una metodología de este estilo, así promediando, pues está destinada a en cualquier momento quemarte la cuenta, porque nadie te dice que aquí pueda subir. Que el mercado esté aquí en sobreventa, pues no obedece nada más que a una fórmula matemática que ahora veremos, ¿vale? Pero que el mercado vaya a subir no te lo asegura nadie, y menos con un indicador que simplemente está basado en datos de precio. Bien, entonces, como os digo, y en línea con lo que os acabo de comentar, un indicador oscilador no predice lo que va a pasar, simplemente mide con respecto a las velas anteriores, ¿vale? No es nada más que eso. Entonces, que el precio esté en sobrecompra no es el equivalente a hay que vender, no, hace falta, en mi opinión, mucho más. Y no solo un simple indicador oscilador. O que esté en sobreventa no significa que hay que comprar un activo. Bien. Luego también me parece interesante comentar, en una tendencia sí que puede ser interesante utilizar este tipo de osciladores para detectar el timing, un posible timing correcto de un pullback. Un pullback es un retroceso, ¿vale? Ahora lo vemos. También para tratar de detectar divergencias, aunque ahora veremos que también es peligroso, y para no ir contra el tren que se está moviendo en este caso hacia abajo, ¿no? Pues mirad, ¿qué es coger con más o menos timing un pullback o un retroceso? Pues si tenemos una tendencia bajista, ya hablaremos también de las líneas de tendencia en otra clase. Si tenemos una tendencia bajista, se trata de coger un retroceso al alza para unirnos a la tendencia bajista. ¿Vale? Un retroceso al alza, seguimos tendencia bajista. Pues, por ejemplo, si vemos que el mercado está haciendo tendencia bajista, lo suyo sería no unirme a estas señales de compra que nos da, sino unirme a las señales de venta, como pudiera ser aquí o como pudiera ser aquí, ¿vale? En ese caso, la probabilidad del indicador, pues como veis, estaría más afinada, podríamos decir, ¿no? Luego, también el problema de esto, os puedo mandar ya un ejercicio de esta clase, una pequeña tarea. A los de la formación no vamos a utilizar esto, pero si estáis viendo esto y no estáis en la formación, pues os puedo mandar una pequeña tarea, ¿vale? Y es la dificultad que radica o en la que radica el detectar este tipo de cosas que os acabo de comentar. Y radica en ver cuándo ha podido iniciarse una tendencia, porque mirad, yo aquí veo una tendencia alcista, ¿vale? Lo que buscaría aquí sería compras, entonces me iría al stop. ¿En qué momento me viene a interesar a mí buscar este tipo de pullbacks, ¿vale? Porque en este caso se cumple exactamente igual, ¿vale? Pero en este caso hubiese sido stop loss. Cosa de estadística y probabilidad. Pudiera ser cosa de estadística y probabilidad dentro de una estrategia posiblemente rentable, pero os dejo ahí esa tarea para que vosotros hagáis un backtest, un análisis con un estocástico, por ejemplo, y lo midáis. ¿En qué momento en una tendencia os viene bien o pudiera ser adecuado buscar un pullback de este estilo, ¿vale? Ya os acabo de dar una píldora de conocimiento por la que seguramente haya mucha gente pagando ahí afuera. Así que sentiros agradecidos y continuamos, chicos. Vale, luego el otro aspecto que os había comentado, además de los pullbacks, eran las divergencias. Las divergencias. Vamos a empezar definiendo una divergencia y luego lo que os he comentado de su peligrosidad. Voy a eliminar estas cosas porque eran de la explicación anterior. Bien, las divergencias es un término que puede aplicar a un montón de cosas distintas. Una divergencia no es más que cuando dos parámetros, dos magnitudes o dos variables deberían de ir a la par, dejan de ir a la par. ¿Vale? Esa es la divergencia. Cuando dos cosas que se deberían de comportar de una manera ya no se comportan de esa manera. Esa es una divergencia. Y como veis, se puede aplicar ese concepto a infinidad de cosas distintas. La gente más novata, incluso los que os enseñan por redes sociales, os dicen que una divergencia es una divergencia de estocásticos o de RSI o del MACD, por ejemplo, que es otro oscilador. Luego abriremos unos cuantos distintos y los veréis. Pero no, divergencia puede haber de muchos tipos distintos porque no es más que un término general, ¿vale? Entonces, en este caso, en un oscilador, ¿qué es una divergencia? Una divergencia es, por ejemplo, cuando el precio está bajando, como hemos visto aquí, pero según va haciendo bajos más bajos, como estos, este bajo rompe ese bajo, este bajo rompe ese bajo, este bajo es más bajo que los demás, este bajo es más bajo que los demás y este bajo es más bajo que los demás, ¿no? Entonces vemos que los bajos sí que están siendo más bajos que los anteriores, pero en el oscilador no vemos que esos bajos son más bajos que los anteriores. Es decir, este bajo no es más alto que los anteriores. O, dicho de otra forma, este bajo, no es... Voy a eliminar esto, ¿vale? Este bajo no es más bajo que este. Es decir, aquí, mirad, una manera muy visual de verlo y explicarlo es lo siguiente. Yo uno este bajo con este bajo y es una línea hacia abajo. Yo uno este bajo
con este bajo y es una línea hacia arriba. Si aquí es hacia abajo y aquí es hacia arriba, pues es una divergencia, porque no hace lo mismo, debería de ir hacia abajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí sí que me hace hacia abajo y aquí también me hace hacia abajo, ¿vale? Esto no sería una divergencia, iría a la par, que es como en teoría debe de ir. Order filled. Target filled. A ver, un segundo, chicos, que estoy aquí en la VPS. A ver esto cómo está surgiendo. Vale, todo bien, todo bien. Muy bien, pues continuamos. Entonces estábamos con el tema de la divergencia. Simplemente es cuando el precio veis que hace una cosa y el indicador no va en base a él. ¿Cuál es la peligrosidad que os comentaba? Pues que aquí estamos viendo que desde el principio de la tendencia ya estamos en divergencia. Es decir, que cuando se genera una divergencia, la teoría dice, ya sabéis que yo no opero con esto, la teoría dice que la tendencia está por finalizar. Entonces, desde el principio de la tendencia, la teoría nos dice que ya estaba por finalizar. Desde aquí no, perdón, aquí hace el bajo, pues desde aquí ya nos decía, desde este bajo, que aquí no ha hecho otro bajo, nos decía que la tendencia ya estaba por finalizar. Pero sin embargo sigue bajando un montón más. Pero bueno, yo os explico lo que es todo y así vosotros cogéis ese nivel teórico de lo que es todo esto. Entonces vamos a entrar ahora en temas más teóricos de cada indicador oscilador, en este caso del estocástico, y vamos a ver qué es lo que hace realmente y qué es lo que hace de verdad con la fórmula de por medio y un análisis de todo ello, ¿vale? Como siempre aportándoos mi nivel profesional al contenido que os doy. Entonces, un estocástico lo que hace es comparar el cierre de la vela actual con el rango máximo y mínimo de los últimos n periodos, es decir, de las últimas n velas. La n la elegimos nosotros como siempre, que sería el periodo con el que configuramos el indicador. Entonces os pongo por aquí la fórmula, ¿vale? Es bastante sencillita, sobre todo porque además tiene dos parámetros, tiene el porcentaje K y porcentaje D, por llamarlo así. Si abrimos la configuración, tenemos periodo D y periodo K. Bien, y aquí tenemos un factor de suavizado. Vale, el periodo K, ¿cómo se calcula? Es 100 porque es un porcentaje, el cierre de la vela menos el bajo más bajo de ese periodo, en este caso el bajo más bajo de las últimas 14 velas, dividido entre el alto más alto de las últimas 14 velas, menos el bajo más bajo de las últimas 14 velas. Vale, ¿cómo crece este valor? Vamos a entrar un poco en matemáticas. ¿Cómo crece este valor? Cierro esto. ¿Cómo crece el valor de K? El valor de K es la línea amarilla. ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo hacemos que este valor crezca? Pues por un lado, que el valor de cierre de la vela actual sea mayor con respecto al bajo más bajo de este periodo, es decir, que el precio suba, ¿no? Que tenga una tendencia alcista. O por otro lado, haciendo que este parámetro, esta resta, sea lo mayor posible. ¿Cómo hacemos que esta resta sea lo mayor posible? O disminuyendo este valor o aumentando este valor. Es decir, K crece cuanto más alto sea el precio y punto, no hay más. Si el precio de la vela actual es más alto, por ejemplo, una vela muy grande, esta vela tan grande que veis aquí atrás, va a hacer crecer mucho acá, porque el cierre de la vela, mejor dicho, está muy por encima que el resto de las velas anteriores. Por eso vemos un incremento en K tan grande. Y luego, bueno, perdón, lo he dicho mal, he comentado que sería amplificando este valor, este cociente, ¿no? No, sería disminuyendo lo de abajo, que sería, para disminuir esto sería o aumentar lo bajo que está esto o disminuir lo alto que está esto, ¿vale? De esta manera, pues como mencionábamos, simplemente cuanto más alto suba el precio, pues más alto subirá este valor y ya está, y punto, no hay más. Y luego tenemos la línea azul, que es una media móvil, simplemente que se calcula del parámetro K. Simplemente es una media móvil de K con respecto a un periodo, ¿vale? Te coge el valor de K respecto a los valores anteriores, en este caso respecto a los 7 valores anteriores, y te hace la media simple de ello, ¿vale? Y con eso te va generando la media móvil de ello. Entonces la gente, como os menciono, lo opera buscando sobrecompra o sobreventa, pero también hay un tipo de señal que es en los cruces de estas dos líneas. Por ejemplo, si cruza hacia arriba es que el precio va a subir y si cruza hacia abajo es que el precio va a bajar. Así de sencillo, un poco como en las medias móviles de la anterior clase y sería eso. Así que ahora vamos al RSI para tocar un poco varios osciladores. Vamos a eliminar este y vamos a abrir el RSI. Vale, lo metemos por aquí en
periodo 14 también. Y como veis, el RSI es similar, es un oscilador que va de arriba a abajo y también tiene un nivel de sobrecompra y un nivel de sobreventa. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace realmente un RSI? Un RSI te mide la relación entre subidas promedio y bajadas promedio en los últimos n periodos. En este caso, si hacemos doble clic, está calculado para 14 periodos. En este caso, la fórmula sería un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, la he considerado definir así. Primero tenemos el cambio, que sería cambio entre periodos, sería el cierre de la vela actual menos el cierre de la vela anterior. Bien, entonces aquí para la ganancia y la pérdida os calcula el máximo y el mínimo de este valor de arriba para este número de periodos y después os hace la división de los periodos, os lo divide entre esos periodos, digamos que es la media, y después le mete un suavizado con este parámetro y finalmente os divide uno entre el otro. Y después para hacerlo índice, porque es index, la I obedece a index, pues simplemente se aplicaría esta fórmula y ya está. A efectos prácticos se usa de la misma manera, cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido, o si hay divergencias, como por ejemplo aquí en el mercado actual estamos viendo una, este alto no rompe este alto de atrás, pero aquí sí que es roto. Bien, por ejemplo, aquí tenemos alguna divergencia más. Esto os recomiendo hacerle un backtest, estudiarlo. Esto no es la panacea. En trading no hay santo grial y las divergencias no es uno de ellos. Los errores típicos se mantienen aquí. Es decir, no podéis pretender vender porque el precio esté por encima de este nivel. Necesitáis más cosas. Esto no, como os acabo de comentar, no es el santo grial, no es una señal sólida. O no podéis comprar porque el precio esté por debajo del nivel inferior. ¿Vale? El nivel superior e inferior se pueden modificar también. Aquí podemos modificar las líneas. Yo si la inferior la quiero poner a 20, la puedo poner a 20, ¿vale? No son niveles mágicos. Siempre defiendo que no hay niveles mágicos. Lo podéis poner como os dé la gana con respecto a vuestro análisis, ¿vale? Mirad, en este caso no habría llegado a estar en sobrevendido en ningún momento, pero como os comento, esto debería de estar todo basado en estadística y viendo un poco cómo sería mejor. Ahora vamos a otro oscilador, que es el MACD, que también es muy famoso para tendencias, está aquí. Y aquí lo tenemos, chicos. ¿Qué es el MACD? El MACD, al fin y al cabo, mide la diferencia entre dos EMAs, entre dos medias móviles exponenciales. Te mide momentum direccional y cambios de ritmo. Con respecto a la fórmula, pues nada, como os acabo de explicar, el MACD es una media móvil exponencial a priori más rápida, menos otra media móvil exponencial, ¿vale? Y aquí también tiene dos líneas, como veis. Mirad, tenéis la línea rápida, la media lenta y el factor de suavizado. Aquí tenemos el MACD, el average y el differential. Ahora lo vemos. Entonces, como os comento, esta línea azul de arriba es la diferencia aquí entre la media rápida y la media lenta, ¿vale? Esta línea roja simplemente es, como veis aquí, la media de los valores del MACD. Esto os suena y os recordará también al tema del estocástico, ¿no? Que os calculaba la media de los valores del estocástico con X periodo, ¿no? Y después tenemos este histograma, que es el MACD menos esta media, ¿vale? Es el valor de esta menos esta. Como veis aquí están muy separadas, entonces el histograma, la columna, llega muy arriba. Aquí que están muy juntas, vemos que se acerca a cero. Y aquí que está el MACD por debajo de la media, vemos que viene a valores negativos, ¿vale? Por eso también que es un oscilador. Entonces, chicos, ¿cómo se utiliza de manera práctica este indicador? Este indicador se utiliza de manera práctica para medir, por ejemplo, el momentum que decíamos antes. Por ejemplo, un momentum alcista es cuando la línea del MACD cruza por encima de la línea de la media del MACD. Es decir, por ejemplo, pues aquí vemos muchos cruces, pues aquí para arriba, por coger uno un poco maquillado, ¿no? Porque al fin y al cabo vemos muchos cruces. O aquí un momentum bajista. ¿Veis aquí? Exactamente aquí en esta vela, en el cierre de esta vela se produce el cruce y el precio baja y hay un momentum bajista. Bien. Luego también hay una lectura de este estilo de que si el histograma va, en este caso, decreciendo, es que el momentum va haciéndose más potente a la baja. Bien, si vemos que el histograma, aunque sea negativo, decrece, es que el momentum se está reduciendo. Y de manera al alza ocurre lo mismo, que el momentum vaya subiendo, es que el momentum pues sube, perdón, que el MACD vaya subiendo, el histograma vaya subiendo, es que el momentum sube y si baja es que va perdiendo fuerza, ¿vale? Aquí podríamos hacerlo también una pequeña divergencia, si os acabáis de dar cuenta, aquí tengo el alto y el momentum, o mejor dicho el MACD, empieza
o el histograma empieza a bajar, mientras que el precio lo que hace es seguir subiendo. Esto es una divergencia, ¿no? Este está bajando mientras que este está subiendo. Luego también hay divergencias de este estilo, de que aquí me hace un nuevo bajo, pero aquí no me hace un nuevo bajo. Esto también sería una divergencia, ¿vale? ¿Cómo usarlo de la manera más objetiva posible? De la manera más objetiva. Ya sabéis que no hay santo grial, que todo debería de estar pues respaldado por una estadística, que os venden un montón de cosas por redes y por lo general la gente hay que admitir que lo hacen mal. La gente compra un discurso sin ni siquiera probarlo. Entonces puede servir para confirmar cambios de momentum. Puede servir para ver divergencias, como acabamos de ver. Puede servir también para filtrar un poco el régimen que hay en el momento, si el momentum es positivo o negativo. Pero errores típicos que se suelen ver en la gente, que un cruce te dé un máximo o un mínimo perfecto. En este caso es muy bonito, pero es un caso entre 1.000.000. Habría que ver, como os comento, de manera estadística todo. Veis que aquí hace un montón de cruces por lo general. No es tan bonito, ¿vale? Si todas las señales fuesen así, pues sería una maravilla, ¿no, chicos? Y por otro lado, hay que entender que es un indicador suavizado, que va un poco tardío, podríamos decir, va tardío, ¿vale? Vamos con otro indicador que sería el CCI, el Commodity Channel Index, y aquí lo tenemos. Vamos a hablar también sobre él. ¿Y qué nos dice este indicador? Es también un oscilador, como veis, nos dice cuánto se aleja el precio típico de su media y se normaliza mediante una desviación media. Vamos con la fórmula, chicos. Tendríamos el precio típico, que es el alto más el bajo más el cierre de la vela entre 3. Y se calcula una media móvil simple de este parámetro con este n periodos. Como veis, un poco la metodología de cálculo se va pareciendo bastante, ¿verdad? Y luego se calcula una desviación media absoluta. Se hace un sumatorio donde se aplica esta fórmula y después se calcula este parámetro. ¿Vale? No hay mucho aquí donde entrar. Y nada, vamos aquí a los parámetros. Aquí tenemos el periodo, que sería el único valor configurable, y ya está. Entonces, chicos, la lectura típica de este indicador, vamos a lo práctico ya, para que no se haga el vídeo demasiado rápido. Cuando el valor está por encima de 100, se dice que la fuerza es alcista. Y por otro lado, también muchos le llaman sobrecompra. Aquí entramos un poco ya en subjetividades, ¿no? Unos te dicen que la fuerza es alcista, pero otros te dicen que están sobrecompra, ¿no? Pero bueno, y luego por menos de 100, el valor menor de 100, pues sería lo contrario, o que es bajista o que está en sobreventa. Y en teoría, ¿qué es lo que lo hace interesante? En teoría es bueno para detectar impulsos, ¿vale? Como veis, pues es similar. Aquí también entraría en juego lo de las divergencias. Si estáis muy convencidos en utilizar un oscilador, yo lo que haría es elegir uno y dejarme de complicaciones, porque por lo que veis, más o menos la lectura de todos se hace de la misma manera y todos te enseñan más o menos lo mismo. Vamos a un par de indicadores más de manera rápida, como os comento, y ya sin entrar en fórmulas, simplemente para que los veáis. Tendríamos el Williams-R, que sería similar. El Williams-R, cuando está cerca de 0 es cuando está más en sobrecompra y cuando está cerca del menos 100 es cuando está más en sobreventa. Si os fijáis, es muy similar a un estocástico, pero en vez de entre 0 y 100, pues entre 0 y menos 100, ¿vale? Os voy a comentar alguno más por aquí. En este caso sería el ROC, el Rate of Change. Como veis, pues es más de lo mismo. En este caso, muy curioso, justo en este caso no nos mostraría, es el único de los que hemos visto que aquí no nos mostraría divergencia. Los demás hemos estado viendo que sí, ahí en el alto. Y lo que nos mide es el cambio porcentual del precio con respecto a n periodos atrás. Aquí la fórmula es muy sencillita, os la voy a mostrar porque es muy facilita. Como veis, es un porcentaje, el precio de cierre de la vela actual menos el precio de cierre de la vela anterior entre el precio de cierre de la vela anterior. Como veis, simplemente es un porcentaje, un poco haciendo caso a lo que os comentaba, que es el cambio porcentual respecto a n periodos atrás. Esto lo que nos mide es el momentum, por lo general, mayor de 0, momentum alcista, y menor de 0, momentum bajista. Puedes definir también un valor, por ejemplo, un valor tope, a partir del cual, por ejemplo, a partir de menos 0,15, el precio pudiera subir. Y a partir de más 0,2, pues pudiera bajar, ¿vale? Pero esto ya os comento que es todo muy subjetivo, que debería de estar todo basado en estadística. Muy bien. Entonces vamos ahora al momentum. Aquí lo tenéis. Como veis, el gráfico es prácticamente similar. La fórmula es exactamente igual que la anterior, que esta. Perdón, este es el del MACD. La fórmula es exactamente igual que la anterior que os he comentado, pero sin la división.
y ya está. Y por último vamos a uno último, que sería el Awesome Oscillator. Este lo quitamos y aquí lo tenéis. Vale, aquí nos cambia hasta el color de las velas. Como vemos aquí en los parámetros, no tenemos prácticamente nada configurable, porque ya tiene unos valores por defecto fijos. Es la diferencia por lo general entre la media móvil simple 5 y la de 34 del precio medio. Y el precio medio lo calculan mediante el alto más el bajo entre 2. Lo que os interesa a vosotros, la lectura. Cuando cruza de cero de un lado hacia el otro sería cambio de momentum. Por ejemplo, aquí cambia de menos del negativo a positivo, pues sería cambio de momentum alcista. Y aquí ya cambio de momentum a la baja. Como veis, en este caso sí que lo ha detectado más tarde de lo que nos lo detectaba el MACD, ¿no? El MACD nos lo detectaba, no sé si por aquí. El Awesome Oscillator hasta esta vela creo que no nos lo ha detectado. Luego hay mucha gente también que utiliza patrones de este tipo de barras, pero en mi opinión requiere mucho contexto y pues es como los patrones de velas japonesas. Tampoco son el santo grial, puede servir un poco para aportar algo de estandarización. Entonces, chicos, ya hemos visto prácticamente todos los osciladores más importantes. Esta es una clase bastante potente, bastante completa también. Seguramente haya clases en cursos de pago que os nombren incluso menos cosas de las que os acabo de mostrar. Probablemente hay algún vendehumos al que este vídeo le enfade, pero oye, yo no estoy aquí para agradar a todo el mundo, estoy aquí para agradar a todo el mundo que quiera aprender trading de verdad. Entonces, ¿cómo elegir un poco el oscilador correcto, el oscilador que te pudiera a ti servir? Pues simplemente basándonos en sus utilidades. Si quieres medir sobre compra o sobre venta en un rango, pues por ejemplo el estocástico o el Williams te puede venir bien. Si quieres medir un momentum suavizado, pues hemos visto que el MACD estaba genial. También este os puede servir. Si quieres un estándar universal y que sea simple además, el RSI es un ejemplo de que es un poco para todo. Si quieres medir una distancia a la media, como hemos visto, el CCI que hemos visto te podría servir. Y si quieres algo más para filtros, el ROC o el Momentum. Como ves, depende un poco para lo que lo busques. El más completo en un principio pudieran ser los estocásticos RSI y ya si quieres meter Momentum, el MACD. Y mi opinión sin rodeos es que siempre os baséis en estadística, chicos, que no simplemente os pongáis a ejecutar y a añadir cosas al gráfico sin ningún tipo de fundamento añadido. Que metáis estadística, ya sea mediante backtest manual o automático, ¿vale? Ya sabéis que yo utilizo gráficos de order flow, que yo no utilizo estas cosas y como profesional en esto es lo mejor que os puedo decir, que baséis todas vuestras decisiones en estadística, en datos objetivos, en datos trabajados, ¿vale? Porque es como se trabaja de manera profesional y es algo que no os van a decir la mayoría de gurús por aquí. Si eres alumno, pues no tienes que elegir nada ni tienes que hacer ese trabajo de estadística. Si eres alumno de mi formación y estás viendo este vídeo desde mi formación, nada, este simplemente es un vídeo preparatorio para que tengas una base y luego ya pues cojas una base para nuestra formación potente, para que no te coja nada de bruces. Estas herramientas no las utilizamos en nuestra formación, así que si eres de la formación, quédate tranquilo y avanza al siguiente vídeo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os sea de valor, sobre todo para ser gratis y que os vaya bien. Venga, un saludo.